y al resto de los participantes que puedan tener apagado su micrófono. Le Bien, pedimos primero al equipo técnico si por favor podemos continuar. Listos. Entonces, adelante, estimado Eric. sí, gracias. ¿Puede Bien, proyectar, por favor, en pantalla completa, de preferencia? a ver, pantalla completa. Abajito, parte inferior derecha, Parte inferior derecha, desde el sí, principio. donde aparece una pantallita. Ah, ahí también presentación. Así en presentación, ¿verdad? Desde luego. Desde el principio. Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Lamento las inconsistencias, pero rápidamente les presento el proyecto denominado Desarrollo de un protocolo de acuacultura simbiótica para la producción de tilapia Oniloticus en estanques circulares. Miembro de este equipo de trabajo del Instituto Tecnológico Superior de Misantla. Es muy importante rápidamente que les haga saber que dentro del sector agropecuario la acuacultura representa un crecimiento constante desde 2018 hasta el 2020 y que este es uno de los segmentos más que avanzan en el sector de la producción animal. Y en ese sentido, la producción de tilapia es la que mayor se produce en el mundo. Es por ello la importancia de comprender que el 80% de las tilapias que se cultivan a nivel mundial son de la especie de Oniloticus. Por ello la importancia de trabajar en esta especie, sobre todo en este tipo de tecnologías. Y esto debido a que a pesar de que no nada más en todos los sectores de la economía a nivel mundial, esta también se vio impactada por los efectos del COVID-19 y la presente pandemia. Aunado a todo esto, para producir tilapias necesitamos definitivamente la alimentación que le damos representa básicamente el 70% de los costos. Aún así, también necesitamos de agua para poder realizar producción acuícola. Y por lo tanto es importante hacer desde su conocimiento que para poder realizar acuacultura desde un punto de vista tradicional, lo que normalmente se hace en el sector rural, necesitamos hacer recamos desde un 10 hasta un 50% al día. En la parte de abajo podemos observar que en la agricultura tenemos un porcentaje bastante alto de extracción de agua, lo que necesitamos para ello buscar alternativas para mitigar estos efectos y estos costos que de alguna manera en este momento son importantes no solo para la acuacultura sino para todos los sectores de la producción mundial. Así, para que podamos entrar en tema, es muy importante que comprendamos que para alimentar las tilapias y a todos los organismos acuáticos necesitamos alimentación artificial. Y por el metabolismo de los peces, estos al excretar todo lo que consumen, me arrojan al estanque de cultivo todo este tipo de sustancias que de alguna manera me contaminan el estanque de cultivo y no hay condiciones apropiadas para de alguna manera su desarrollo. Por ello la importancia del recambio del agua para mantener esos estados apropiados para su desarrollo. En este sentido surgen tecnologías de muchas formas que buscan la sustentabilidad de la acuacultura. Pero nosotros principalmente nos enfocamos en las tecnologías simbióticas y que de alguna manera estas lo que buscan es estar de alguna manera considerar una sinergia entre los elementos que se cultivan y aquellas bacterias que de alguna manera me pueden ayudar a mejorar y potencializar el sistema acuícola en todos los sentidos. Es decir, que estas bacterias son beneficiosas y estas pueden estar agrupadas en algo que se conoce como bioflóculos o el biofilm en los estanques de cultivos o coloides, y que se basa en un principio tecnológico que se conoció hace algunos años como Biofloc Technology. Y este sistema ha ido evolucionando a estos sistemas que ahora se llaman simbióticos. Así, de esta manera, esta tecnología ha ido creciendo poco a poco y es a través de la fermentación a través de la fermentación de se me fue la palabra en este momento. Bueno, esto surge básicamente con la tecnología comimicry, principalmente en el occidente asiático. Y a su vez se basa en la tecnología también, desde luego, de generar bioflóculos. Pero la principal diferencia con la tecnología biofloc es que esta a su vez usa la fermentación.
Sí, fermentos vegetales, esa era la pregunta, el concepto apropiado que quería usar. Utilizamos entonces ahora fermentos vegetales. ¿Y por qué? Porque estas interacciones en el cultivo son muchos y que de alguna manera son biológicos, tecnológicos, físicos, químicos, y que de alguna manera todo esto lo tenemos que tener controlado, porque estas sustancias que se van generando en el estanque de cultivo tenemos que considerar que tenemos que tratar esta agua in situ para poder tener una calidad de agua apropiada y que a su vez estos sean beneficiosos también para el desarrollo de las tilapias. Todas estas interacciones son las que tenemos que controlar in situ. Esta es la diferencia. No necesitamos ningún elemento externo para tratar el agua, únicamente usando biotecnología. Y así, de alguna manera, nosotros tenemos que entregarle, a través de este ciclo del nitrógeno, intentar comprender que básicamente todo lo que le damos de comer a los animales, especies acuáticas, únicamente me retienen el 20%. Y esto a su vez se transforma en un nitrógeno total que va de alguna manera todo esto a los estanques de cultivo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con estas tecnologías simbióticas es darles factores de dominancia a este grupo de bacterias llamadas autótrofas y heterótrofas, para darle dominancia a ellas, para que todos estos organismos se puedan reproducir en el estanque de cultivo y me puedan a mí eliminar todo el nitrógeno total que es afectado por mis especies de cultivo. Así entonces necesitamos nosotros desarrollar un protocolo de acuacultura simbiótica para que este sea validado y posteriormente transferido a una unidad de producción acuícola. ¿Y qué es lo que estamos utilizando básicamente? Estamos utilizando salvado de arroz, fermentos de soya, fermentos de melaza con levadura y todos adicionados con esta otra bacteria beneficiosa llamada Bacillus subtilis. Todo esto es una innovación que se está realizando apenas en México para poder probarla. Desde luego se hicieron 3 estanques con tratamientos de acuacultura simbiótica con estos ingredientes y un tratamiento independiente en agua verde. Entonces estos son los elementos que nosotros presentamos y utilizamos para poder intentar realizar biotecnología para tratar esta agua de estos estanques de cultivo con todos estos elementos que aquí les muestro. De esta manera entonces empezamos la fermentación durante 24 horas en nuestros estanques, una fermentación anaerobia con ausencia de oxígeno, y diariamente se removían nada más para que no se sedimentaran todos los compuestos de todos los estanques. Y así es como quedan los fermentos vegetales que de alguna manera fueron adicionados a los estanques de cultivo de prueba para poder comprobar que estas cantidades eran apropiadas para tratar el agua y para el desarrollo de la tilapia. Así de esta manera los principales resultados que nosotros podemos mostrarles al respecto es que tuvimos un 56% en la reducción del costo de alimentación total. El impacto de los fermentos vegetales en el costo de producción fue relativamente bajo, puesto que solo usamos 25 kilos por cada 200 litros de fermento vegetal que estamos usando. Lo que también es importante destacar es el metros cúbicos de agua por kilogramo de tilapia que nosotros estamos utilizando, que es relativamente bajo en comparación con otras partes del mundo, que hasta se utilizan hasta 200.000 litros para poder en una unidad de producción acuícola. Nuestro factor de conversión de alimentos, como pueden observar, también es de 1.3, es decir, yo únicamente necesité 1.1 kilos de alimento balanceado para poder producir 1 kilo de tilapia. Eso también es un esfuerzo notable. Y el costo de producción, desde luego, bajó considerablemente a 32.50, cuando los productores en este momento están vendiendo sus tilapias cerca de los 70 pesos. Así la comparación que podemos tener entre ambos tratamientos que hicimos con acuacultura simbiótica y con acuacultura tradicional en agua verde, pudimos observar una ganancia diaria de 1 gramo diario más. Entonces podemos comprender que estos efectos positivos que tuvo los fermentos vegetales en cuanto al rendimiento técnico de las tilapias fue bastante bueno. Logramos obtener tilapias de 453 gramos, cuando con la acuacultura tradicional 310 gramos en agua verde. En cuanto a los parámetros de calidad del agua, todos los podemos observar que están dentro de los rangos óptimos que nos piden a nosotros para que nuestras tilapias estén en condiciones normales de operación. El enemigo más letal para las tilapias es el amonio, y esto lo tuvimos controlado, y esto nos está indicando que las bacterias heterotróficas están presentes en el agua.
Así podemos observar rápidamente que este es el agua verde que tenemos en una acuacultura tradicional, en donde está toda esta compuerta de algas, ¿sí?, de materia orgánica, nitratos, nitritos y amonio. En una acuacultura simbiótica, aquí pueden ustedes observar que ya el agua, la coloración del agua cambia y entonces ya no hay presencia de algas, pues nosotros les dimos factores de dominancia a las bacterias heterotróficas. Y estas a su vez se van acumulando en esos bioflóculos y en esos coloides, y estos a su vez son los que sirven de alimento de pescado, de alimento para los pescados. Principalmente de zooplancton, que tienen hasta un 45 a 50% de proteína natural. Así de esta manera pueden observar también ustedes que las muestras de agua de estas acuaculturas simbióticas, aquí podemos observar los bioflóculos que los pescados, las tilapias, los camarones, también los utilizan como alimento balanceado. Y si yo dejo sedimentar todos estos bioflóculos, podemos observar que el agua queda bastante bien tratada y limpia. Así de esta manera, otros investigadores también han trabajado con este tipo de tecnologías, pero reemplazando también con la soya fermentada con diferentes tipos de levaduras, con bacillus también, y de alguna manera también han comprobado que de alguna manera usando soya fermentada han reducido totalmente un poco el costo de las dietas. Pero nosotros nos enfocamos a reducir nuestro factor de conversión de alimento y lo pudimos reducir hasta un 62%. Igual, otros investigadores también han utilizado otro tipo de especies de fermentos vegetales para poder también hacer sustituciones parciales, y de alguna otra manera también han encontrado buenos resultados. Pero nosotros, producir tilapias con un menor costo de producción fue de un 13.5%. Así, el otro costo importante que vimos anteriormente fue la energía, y de verdad no se ve impactado aún por la baja densidad de cultivo, porque utilizamos una aireación intermitente. El costo de producción que nosotros obtuvimos fue de 33 pesos por kilogramo en acuacultura simbiótica, y con lo que observamos en el consumo de agua y con lo que observamos en la alimentación, consideramos que es una alternativa económica y ambientalmente atractiva para contribuir al desarrollo sustentable de la acuacultura. Los resultados de este estudio confirman entonces realmente la viabilidad de este sistema de acuacultura simbiótica con fermentos vegetales para las unidades de producción acuícola en México. ¿Qué continúa para nosotros? Continúa la implementación de un diseño experimental formal con este protocolo que ya ha sido validado a una escala de ensayo piloto. Vamos a desarrollar alimentos predigeridos con base de soya fermentada con Bacillus subtilis en acuacultura simbiótica y también en agua verde para contrastar los efectos. Desde luego, desde el punto de vista sustentable, ¿verdad?, tenemos que calcular el desempeño de estos indicadores ambientales, sociales y económicos, y desde luego la presencia y conteo de comunidad bacteriana en acuacultura simbiótica. Y desde luego entregar esta tecnología e implementarla en la unidad de producción acuícola en la cual estamos trabajando. Para cualquier duda y preguntas estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación a este evento. Estoy para servirles vía correo electrónico o de manera presencial en este momento para aclarar sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Eric. Abrimos este espacio para que alguien, si quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta sobre la ponencia que acaba de suceder. Es el espacio y el momento. Sí, Quisiera hacer una pregunta, doctor. Adelante. Yo soy bióloga acuacultor, egresada de la Facultad de Ciencias del Mar. Me interesó mucho su trabajo. Mi pregunta es referente, esta acuacultura simbiótica, ¿ustedes también la pueden utilizar en los circuitos cerrados o de recirculación, no solo con una sola especie, sino con 2 especies más o 3? El policultivo todavía no se ha experimentado en simbiótica. Las primeras especies que se desarrollaron haciendo, por ejemplo, Biofloc Technology, que también es una especie de acuacultura simbiótica, porque también se generan ese tipo de microorganismos, pero la única diferencia es que nada más utilizaban melaza para controlar las bacterias nitrificantes. Ahora con la simbiótica lo que nosotros estamos es adicionando proteína vegetal con soya, ¿sí? Por ello es la diferencia, y lo único que se ha experimentado en un principio ha sido nada más en camarón, que surge con la tecnología Aquamimicry, ¿sí?
y que ahora estamos experimentando con tilapia porque realmente no se había hecho formalmente como experimento. Y el policultivo sí es posible hacerlo, pero con unas densidades un poco más bajas, para, por ejemplo, con crustáceos en las partes del fondo para los sedimentos, sí es posible realizar simbiótica con crustáceos, desde luego. Lo que sí se pudo hacer con camarón en Tailandia con aquamimicry es muy factible. En este momento con el Colegio de Posgrados vamos a iniciar un proyecto de simbiótica, pero con Macrobrachium rosenberg, que es el langostino malayo, que creemos también se va a comportar apropiadamente por las condiciones en las que vive el langostino malayo. Cualquier duda adicional, estoy para servirte desde luego, con mucho gusto en todos los aspectos. Estamos apenas aprendiendo todo el mundo en esta nueva tecnología y sí se pueden implementar en sistemas de recirculación acuícola, pero honestamente no le veo el caso, porque en ese sentido nosotros estamos tratando el agua in situ y por lo tanto nos estamos ahorrando mucha maquinaria y equipo para rebombeo, filtración, etcétera, etcétera, cuando lo podemos hacer in situ, porque recordemos que esta tecnología nace con algo que se le llamó estanques en suspensión activa, es decir, un nuevo concepto en tratamiento de aguas residuales. Lo que se trata es ya no usar maquinaria adicional para tratar el agua, sino que las bacterias hagan ese trabajo. Únicamente lo que necesitamos es aeración constante y una mezcla. Y eso es lo que estamos haciendo, darle predominancia a estas bacterias y ayudándolas con estos probióticos para que los intestinos, para que las tilapias estén sanas, para que no tengan presencia de patógenos, para que éstas puedan de alguna manera desarrollarse y asimilar mejor el nitrógeno que le estamos dando de comer, tanto con los pellets o tanto con los microorganismos presentes vivos presentes en el agua. Esa es la diferencia, más que nada. Muchas gracias, estimado Eric. Gracias. Para Muy servir. amables. Continuamos con la siguiente presentación, que lleva por nombre Diseño de un agroecosistema de humedales construidos integrado a un sistema de recirculación acuícola.